Hola compañeros, mi nombre es Jimena Monge Espina, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Surcolombiana sede Garzón. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que ha impactado mucho a la humanidad, al cual nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente, pues porque sí, es algo nuevo, no teníamos con la experiencia para empezar a esto, ¿no? Entonces, pues nos hemos tenido que aprender a adaptar muy rápidamente y pues les voy a hablar sobre el COVID-19. Pues sabemos que el COVID-19 es un virus proveniente de China que, que pues en algunas personas dio como con unos síntomas leves, o sea, no tuvieron que ir al hospital ni nada de eso. Pero pues también estuvieron las personas que pues sí tuvieron dificultades más graves, ¿no? Que tuvieron que ir al hospital y pues muchas personas de estas pues no sobrevivieron, ¿no? Y murieron. Pues les voy a hablar un poco sobre los cambios que han sucedido en el ámbito social, en el ámbito educativo, sobre las herramientas que hemos tenido que utilizar y hemos tenido que aprender a manejar para poder estudiar, trabajar, pues porque, como les decía, no teníamos tanto conocimiento sobre ello, ¿sí? También las diferencias que hemos encontrado sobre los métodos de aprendizaje, pues como lo ha sido pues de cambiar de la presencialidad a la virtualidad. También hablaremos sobre las ventajas y desventajas que pues hemos tenido pues para poder aprender con respecto a, a la virtualidad, o sea, los celulares y todo esto. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre los cambios que han sucedido en los ámbitos social y educativo a partir de la cuarentena. Pues vemos que con la llegada del COVID-19 hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, han habido muchos cambios, entonces nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente a esto. Pues en el ámbito social nos damos cuenta que ha habido un gran impacto en el bienestar mental de las personas, ¿no? Vemos que muchas personas como que les dio mucho miedo al ver que tantas personas morían, entonces como que tenían mucho miedo, entonces no salían de sus casas. Y al no salir de sus casas empezaron como a convivir mucho en familia, pero pues como antes, esas familias que antes no estaban como tanto tiempo juntas, cuando ya tuvieron que estar juntas como que hubo muchos conflictos, eso pues ocasionó muchas separaciones, porque ya las personas pues antes no estar tanto tiempo, pero después de la cuarentena, el tener que estar tanto tiempo, como que se conocieron más profundamente las personas y pues ya empezaron a haber muchos conflictos y esto pues ocasionó que muchas familias como que se destruyeran, ¿no? Pues las personas también empezaron a tener mucho miedo, ¿sí? Y pues ya no salían de sus casas pues por miedo a ser contagiados, pues y pues si salían pues era con un cuidado muy mayor, se cuidaban mucho, eran todos con cubrebocas, muy cubiertos de muchas cosas para pues no contagiarse, ¿no? Pero pues también existían las personas que decían que esto no existía, ¿no? Que el COVID-19 era una mentira del gobierno, pues como para hacernos, como para mandarnos, como para tenernos como bajo autoridad, ¿no? Esto era lo que decían. Y también había las personas pues que sí creían y pues esto ocasionó que las personas que sí creían en el COVID y las personas que no creían en el COVID tuvieran como sus roces y esto ocasionó que muchas personas como que se pelearan entre sí, pues porque unos sí creían, entonces bueno, decían que, bueno, pues en mi caso muchas personas me dijeron que la vacuna era como un chip que nos colocaban para manejarnos y muchas cosas. Pero pues también estaban pues las personas como yo pues que sí creíamos y pues sí nos hacíamos vacunar, ¿no? Y pues vemos que como las personas no se cuidaban pues porque no creían en esto, entonces esto hizo que hubiera un aumento del COVID-19 y que se pudiera controlar menos, ¿no? Ya los hospitales pues no tenían en dónde tener más pacientes y ya por eso pues se moría más la gente porque no había como el espacio, no había como cuidar a las personas que estaban contagiadas, ¿no? También hubo como un cambio en el ámbito social, en el ámbito económico, que esto también afectó pues lo social, ¿no?
porque pues hubieron muchas empresas que cayeron porque ya no podían trabajar. Entonces esto hizo como que hubiera una tasa de desempleo más alta y que muchas personas pues tuvieran que dejar de trabajar, ¿no? Y pues esto hizo que las personas que no tenían como altos recursos, o sea, que no tenían tanto dinero, tuvieran que aguantar hambre, o sea, pues como no podían trabajar y muchas veces pues el gobierno tampoco ayudó, entonces esto provocó que muchas personas también pudieran morir de hambre, ¿no? Porque como no podían trabajar, entonces pues también, o sea, hubieron muchas personas que sufrieron por ese tema. Pero pues también como estuvieron las empresas que cayeron, también estuvieron las que como que sobrevivieron a esto y se fueron como adaptando a la virtualidad, ¿no? Utilizaron aplicaciones para poder trabajar desde casa y poder generar dinero y pues poder sobresalir, ¿no? Poder salir de ese tema, poder alimentar a sus familias y pues esto fue algo como bueno que tuvo, que las personas ya pues siguen manejando, ¿no? Hay muchas personas que siguen manejando este tema de que siguen trabajando virtualmente y es como más fácil para ellos porque antes muchas personas tenían que salir a trabajar y no tenían muchas veces con quién dejar a sus hijos, entonces pues este tema como que ayudó un poco porque ya las personas como que quedaron trabajando desde casa y ya es como más fácil, ¿no? Ya no tienen que salir, ya no tienen que buscar con quién dejar a los hijos porque muchas veces las personas no podían trabajar por ese mismo tema porque muchas mamás pues solteras, digámoslo así, o también con padres, no tenían con quién dejar a sus hijos porque tenían que salir a trabajar. Entonces pues con ese tema de que empezaron a trabajar virtualmente, ya pues todo empezó a ser más fácil, ¿no? Bueno, y pues los cambios que hubieron en el ámbito educativo, pues vemos que todo empezó con el cierre de las escuelas, ¿no? Entonces todos los niños, jóvenes tuvieron que empezar desde casa. Ya pues muchas personas en este sentido, por ejemplo, digamos en lo rural, ¿no? Ya había muchos niños que no tenían celular, no tenían computadores, no tenían nada con que estudiar, pues tampoco, y si tenían alguno de estos elementos, pues no tenían internet, pues esto era muy necesario. Entonces esto hizo que se dificultara más el estudio y hizo que muchas personas, muchos niños, jóvenes, perdieran sus estudios, ¿no? Les tocó como pausarlos porque pues por el tema de de no tener cómo estudiar, pues les tocó pues como perder el año, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo anhelaba mucho terminar mi último año de clases. Mi último año de clases lo tuve que estudiar virtualmente y pues uno estudiando tantos años espera disfrutarse el último año de clases, ¿no? O sea, compartir con los compañeros, amigos que pues durante tanto tiempo habíamos estudiado, pues yo en mi caso no pude porque terminé mi último año de bachillerato con COVID-19 y pues en ese tiempo que estuve estudiando me di cuenta que era muy difícil estudiar en ese sentido porque muchas veces uno por estar pendiente del celular o otras cosas ya como que tiene muchas distracciones y no le colocábamos tanta atención al profesor, entonces como que no entendíamos los temas que el profesor nos estaba explicando porque es muy difícil, o sea, pues tener como el celular al lado o sea, sí, le poníamos cuidado más al celular que al profesor, entonces como que nos perdíamos, no entendíamos. Y pues como ya no entendíamos, entonces pues ya después para entender, para explicar, ya era muy difícil pues porque si no entendíamos algo, no teníamos al profesor ahí al lado para poder preguntarle, ¿no? Pues en la presencialidad, estando con el profesor, pues ya uno no está pendiente del celular, sino que el profesor, pues, porque hay muchos profesores que pues no permiten que los estudiantes saquen el celular, ¿no? Entonces pues creo que sería un cambio, esto sería un cambio pues porque para mí fue muy difícil porque teníamos que adaptarnos a muchas cosas, pues yo no era muy pegada a los celulares, entonces como que no tuve tanto, o sea, se me dificultó mucho porque no conocía muchas herramientas, muchas aplicaciones, páginas y pues también en el sentido de que no entendíamos algo, entonces no teníamos como preguntarle al profesor, todo lo teníamos que buscar en internet. Y pues muchas veces no deberíamos de confiar en las páginas de internet porque pues no dicen la verdad, ¿no? Muchas son como falsas, son información falsa, entonces pues no es como que el profe nos diga esto es tal cosa, esto está bien, esto está mal, que nos explique personalmente
pues lo que deberíamos, ¿no? Y pues para mí estos fueron como los cambios que hubieron. Bueno, pues también les hablaré sobre un poco sobre las herramientas de software que hemos tenido que manejar en el ámbito social y en el ámbito educativo, ¿no? Pues estas herramientas han sido pues los celulares, computadores, tablets. Hemos tenido que aprender a manejar plataformas como lo son Google Meet, Classroom, etcétera, ¿no? Entonces, pues en el ámbito social hemos tenido que aprender a manejar, pues como les decía anteriormente, para poder trabajar, ¿sí? Para poder sacar adelante el trabajo y pues mejorar en este sentido, ¿no? Y pues en el ámbito educativo también, pues los estudiantes para poder desarrollar sus tareas, para poder recibir sus clases, han tenido que aprender a manejar todo este tipo de elementos, ¿no? Como lo son pues los celulares, computadores. Pues yo, por ejemplo, al principio pues no tenía mucho conocimiento de cómo debería manejar las aplicaciones, pues que como son Google Meet, por ejemplo el Classroom. O sea, hay muchas personas que pues que no eran no conocían tanto sobre el tema, pues entonces se les dificultaba mucho, ¿no? Entonces pues esto como que tuvo un gran impacto, por decirlo así. Tuvieron que aprender a manejar muchos elementos, pues porque esto era muy necesario para salir adelante en este sentido, pues porque las personas por el tema de la cuarentena ya no podían salir, entonces lo utilizaban tanto como para trabajar, tanto como para estudiar. Y pues esto, o sea, sin esto en realidad no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pues porque todas las mejorías y todos los cambios que hubieron, y pues para mejor, ¿no? Porque pues por el tema de la cuarentena no se podía hacer nada presencial. Entonces estas fueron como las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo, para poder estudiar. Y pues me imagino que sin esto no hubiéramos podido salir adelante, ¿no? Todo, o sea, se había quedado como estancado y las personas no habían podido estudiar, todo se había tenido que como pausar, pues, y en el trabajo hubiera sido muy grave, ¿no? Pues porque imagínese uno, o sea, sin poder trabajar, sin poder tener como ingresos para la familia, para poder pues salir adelante, alimentarse, ¿no? Pues porque eso era como lo más necesario, ¿no? Poder trabajar para alimentarnos y pues también no dejar, o sea, como en pausa los estudios, pues porque el tiempo para un estudiante es como muy importante, ¿no? O sea, entre menos tiempo gastemos para terminar nuestras carreras, es como mejor. Y pues una de las diferencias que hemos encontrado en el tema de estudio, o sea, de aprendizaje, pues como les decía también anteriormente, es que pues presencialmente se entiende más fácil, ¿no? O sea, estamos como más pendientes del profesor, de lo que nos dice, no vamos a tener la necesidad de sacar el celular, todo va a ser más claro, ¿no? Porque muchas veces pues buscamos en páginas de internet, pero las páginas de internet no nos van a explicar tan bien como lo podrían hacer los profesores, ¿no? Pues porque uno va a tener una pequeña duda aparte del problema que ya tenía, entonces como que el profe le va a ir solucionando a uno cada uno de los problemas pues que ha tenido con el ejercicio, el tema desarrollado, ¿no? O sea, sería como más fácil la presencialidad, porque en el tema de que virtualmente pues no tenemos el profesor al frente, aparte de que no ponemos cuidado por estar pendiente del celular, pues muchas veces pues como les decía, las personas no tienen los elementos, no tienen celular, no tienen computadores, no tenían internet, entonces pues no se podían conectar a las clases, pues no tuvieron cómo salir adelante con sus estudios, ¿no? Y pues esto sería muy difícil, pues, porque pues muchas personas quieren estudiar porque pues es como la forma de salir adelante, ¿no? Entonces esto sería como un cambio también, pues como que otra de las diferencias que habría en este sentido es que pues los estudiantes como que si les dejaran alguna tarea, algún taller, todos los que tenían internet, no, todos lo buscarían en internet, entonces ya como que no utilizarían tanto la cabeza, por decirlo así. O sea, como que no desarrollarían su sistema intelectual, sino que todo como que lo buscarían en plataformas. Ya hay aplicaciones que desarrollan todos los ejercicios, entonces sería como más fácil para ellos, porque un profesor en la virtualidad, ¿no? Deja un trabajo a un estudiante, ¿no? El estudiante pues todo el trabajo lo buscaría en internet y no tendría que hacer nada, o sea, sería como copiar y ya, entonces
todo sería más fácil, mientras que la presencialidad, uno con tener profesor al lado, pues ya uno como que trata de desarrollar el ejercicio, ya sería como aprendería uno más, ¿no? Pues para mi parecer y en el tema de que, o sea, cuando yo tuve que vivirlo, sentí que uno aprende más en la presencialidad que en la virtualidad. Bueno, y pues también con respecto a las ventajas y dificultades que pues he tenido que pasar respecto a la cuarentena, pues una de las ventajas sería pues como les decía que todo había sido más fácil, ¿no? Todo era desde casa, no había necesidad de salir, pues estábamos más relajados, no teníamos la necesidad de salir a otras partes, sino que todo lo hacíamos desde casa, ¿no? Y pues una de las dificultades también sería que pues no entendía muy bien, como les decía, me parece mejor la presencialidad, me parece que en la virtualidad no aprendemos muchas cosas, o sea, todo se nos hace enredado, me parece, no entendía muy bien todo lo que el profesor explicaba, entonces como que muchas cosas se me dificultaron y tuve que pasar pues por muchos procesos para poder aprender muchas cosas, por ejemplo en mi caso matemáticas me iba súper mal y pues para poder entender los ejercicios y todo eso yo tenía que ver más videos y pues era algo que pues el profesor me podía explicar más fácil, ¿no? Era más sencillo que el profe me lo explicara que yo tener que estar buscando videos y videos en YouTube para poder desarrollarlos, en cambio que pues si tenía el profesor pues él me iba a explicar directamente y me iba a decir, o sea, en qué estaba mal, en qué estaba bien, porque pues yo miraba el video y lo hacía, ¿no? Pero pues no sabía si me quedaba bien, en qué parte fallaba, mientras que pues si estamos con el profe pues él va a mirar en qué parte estamos fallando y pues todo va a ser más sencillo, ¿no? Y pues bueno, pues esto ha sido como todo lo que pienso, todo pues para mi parecer y mi experiencia de vida en cuanto a la cuarentena. Muchas gracias.